¿Está allá? Genéticamente, ¿qué más? Satanás pone la semilla, capítulo 3 de Génesis. Tercero, mi propia carne, Santiago 1, 14 y 15. Y 4, debo sacar el anatema, o sea, debo sacar la maldición, el mal. Volvámoslo y lo vamos leyendo. Genéticamente, vaya conmigo a Éxodo 20. El capítulo 20 de Éxodo. 5 y 6. No te inclinarás a ellas, hablando de las imágenes del segundo mandamiento, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres y de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Cuántas generaciones? 4 generaciones. Volvamos entonces a nuestros cuadros. Entonces, genéticamente nos está hablando de las generaciones, de lo que se puede transmitir. Entonces, primero genéticamente, ya vamos a desarrollarlo. Entonces, tenga claro, dice que la maldición, Dios es fuerte y celoso, que visita ¿qué? ¿Qué visita el Señor? La maldad. ¿Qué visita el Señor? La maldad. Ya vamos a desarrollar un poquito eso. Entonces, está la maldad. Genéticamente está la maldad ahí. Entonces, ¿hasta cuántas generaciones? 4 generaciones. Hace poco decíamos entonces que son 30 personitas las que están incluidas hasta llegar a mí. O sea, mis generaciones. Y lo mismo yo puedo alargarlo hacia mis otras generaciones. Volvamos al cuadrito. Entonces dice, ahora Satanás pone la semilla en capítulo 3 de Génesis, que no podemos leerlo por el tiempo, pero el capítulo 3 nos habla de cómo Satanás puso una semilla de maldad en el hombre. Sembró la semilla, puso la cizaña no sale sin semilla. Entonces puso la maldad, capítulo 3, en el hombre acerca de la desobediencia, y puso allá en Eva, dijo, con que Dios, y le sembró la semilla. Ya lo vamos a desenvolver bien. Ahora mi propia carne, Santiago 1, 14, 15. ¿Cómo está entonces la maldad en estos 4 aspectos? Ahora sí, vamos a verlos así, como los tengo gráficos. Yo sé que le va a ser muy fácil, mi hermano, y las personas que están por la internet, poder entender así gráficamente cómo es que la maldad se presenta en la vida del hombre. Y con eso vamos a entender muchísimo, vamos a desenrollar la cuerdita y ¿cómo se dice? Cuando se enreda ya no sé cómo se dirá, la lana, ya cuando se enreda, entonces vamos a desenredar muchas cosas de nuestras vidas. Que dice Santiago 1, 12 en adelante, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios prometió a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado. ¿Por qué? ¿Está conmigo? Por el mal. ¿De qué estamos hablando? Del mal. Líbranos del mal. Ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia, y usted dice, yo estoy librecito de eso. Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Concupiscencia en el diccionario es la atracción, ¿cómo se podría decir para no ser tan, bueno, búsquelo en el diccionario, que es algo muy desenfocado acerca de la parte del ser humano, de la carne del hombre. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz ¿qué? ¿Qué da a luz? El pecado. Entonces, mi concupiscencia, mi carne allá toda desenfocada, después que ha concebido, o sea, después de que ha formado ese mal, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz ¿qué? La muerte. Muy claro este tema. Entonces, amados míos, no erréis. Versículo cortico. Entonces, sigamos.
debo sacar el anatema, Deuteronomio 7:26. Hace poco tuvimos este precioso seminario y fue un pilar también para poder entender muy claro acerca del mal. Líbranos del mal. Entonces el mal está presente genéticamente. Satanás pone la semilla de mi propia concupiscencia, y algo que el Señor pide es que lo saquemos de la casa. El mal es todo lo que es dedicado a los ídolos, y nos enseñaban claramente acerca de que todo esto que se dedica a los ídolos es maldición, es maldición. Entonces 7:26, ¿qué dice? Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema, o sea, maldito. El término ahí es maldito. No es de traer nada que cause maldición a tu casa. Y claramente lo expusimos, o se expuso hace poco aquí en un seminario, pero vamos a verlo más adelante. Ahora, del todo lo aborrecerás y lo abominarás, porque es anatema. Y ahí dan instrucción más arribita que quemarás. No traerás ninguna maldición a tu casa. Entonces vamos a ver un poquito, muy gráficamente, lo que es así gráficamente, para que todos podamos tener claro esto. Ahora, ¿qué es la genética? Yo no soy científico ni nada del estilo, pero al desenvolver un poquito, mirando todas las gráficas, vamos a ver. Lo que vemos ahí es un gráfico del ADN. ¿Qué es el ADN? Es la genética, o lo que hace que las personas sean caracterizadas. Aquí la tenemos claramente. ¿Sí vemos la célula ya? Ok. La célula. Está la célula, el amarillito. Dentro de esa célula, ustedes ven algo azulito. ¿Lo estamos viendo? ¿Sí? Todos están ahí. Luego, ¿qué sigue? Más allá, un resortico. Eso es el ADN. Mire de dónde sale. De lo más profundo de la célula, llamemos así, está el ADN. El ADN, en algo tan pequeñito, se desenvuelve la genética. ¿Qué? La genética es lo que da la característica de un ser humano, define el color de piel, define todo dentro de los seres humanos, su raza, bueno, todo es definido en la genética. Y saben que desde 1800 y tantos siglos pasados, empezaron muchas personas científicas a investigar acerca de la genética, de los genes y todo esto, y avanzaban un poquito, el uno va un poquito al otro, pero finalmente en el 2003, hace unos añitos atrás, ¡bomba!, se descubrió el genoma humano, y eso fue, revolucionario. Se descubrió lo que no se había descubierto, el genoma humano. ¿Qué era? Simplemente algo que conectaba para entender muchas cosas, la genética, para entender lo que la Biblia me dijo en Éxodo 20, que se transmitiría la maldad. Y la genética dice que se transmite de los genes, aun si una persona es alcohólica, si el padre es alcohólico, eso dentro del gene va algo que transmite a su hijo el que sea alcohólico. Imagínense, investigaron eso. Y eso fue millones de dólares para entender la genética. Pero el Señor ya lo había dicho en Éxodo 20, visitaré la maldad sobre los padres, hasta la primera, segunda, tercera y hasta cuarta generación de los que me aborrecen. Bueno, sigamos entonces. ¿Dónde queremos ir a desenvolver un poquito más el panorama? Entonces, vamos a entrar más hacia la parte del ser humano interna, para entender más ampliamente el mal. ¿Qué vemos ahí? Perdón, ¿qué ven ustedes? Porque yo lo estoy viendo aquí. Vemos un cuerpo, un esqueleto. El esqueleto tiene 206 huesos. Cada hueso, entonces dentro de los huesos están formados por células, por lo que vimos, por la misma genética. Y mire lo que la Biblia nos habla acerca de los huesos. ¿Qué dice Hebreos 4:12?
y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y mire, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel quien tenemos que dar. ¿A quién tenemos que dar cuentas? Yo no había leído esa parte del texto cuando digo, Señor, tengo que darte cuenta de mis generaciones. Por eso, hermano, aquí hay representadas 16 familias. 16 familias. Más las que se nos unen por la internet y se nos van a unir y se nos van a unir. Yo quiero decirte que en ti, en cada uno de nosotros, hermanos, por la misma genética y por lo que hay, debemos de empezar nosotros a decir, Señor, límpianos, líbrame del mal. Reconozco, como decía Nehemías, sí, yo y mi casa hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de ti. No somos santos, hermanos, pero nuestra meta es la santidad. ¿Cómo necesitamos entender esto? Hermanos, ¿cómo podemos entenderlo? La palabra nos hace entender, porque la palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz, que limpia, hermanos, todos esos bichos, perdóname la expresión, que hay dentro de mí, y todo eso que genéticamente traje de mis generaciones, o mis generaciones contribuyeron, mis padres, mis abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, que son 30 personas que depositaron en mí. Y usted dirá, no, eso no, hermano, pero a usted a veces no se le pasa una cosa rara por su mente, o un sueño raro por allá, o está solo y vienen bichos raros, palomitas raras. Ahora hay que orar, el Señor, líbranos del mal. Entonces, en los huesos, mire esta gráfica tan bonita. La Biblia habla entonces que aún a las coyunturas y a qué más, y al tuétano. Entonces, ¿qué es el tuétano? Mire la gráfica. El tuétano es la médula ósea. Ahí está un hueso, usted puede ver un hueso partido ahí como lo dibujado, y usted ve en el centro del hueso, ahí ve la médula ósea. Dentro del hueso está entonces la médula ósea. Y la Biblia habla de esto, que la palabra de Dios entra hasta allá, porque es viva y eficaz. ¿A dónde entra? A nuestra médula ósea. ¿Para hacer qué, hermanos? Para vivificarnos. Y hasta allá la palabra de Dios entra, y tiene que entrar para limpiar todo lo que pueden haber sido contaminados mis células y mis genes. Job 21, 24 nos habla, dice, por la palabra de Dios, mire, sus vasijas están llenas de leche. ¿Qué es la leche? ¿Qué es la leche? La palabra de Dios. Estas vasijas, usted está lleno de leche, hermano, de palabra. ¿Para qué? Para que sus huesos, dentro de sus huesos, de su médula, o sea, haya vida. Yo lo he experimentado, como la palabra ha dado vida a mis huesitos, y lo puedo decir, soy testigo de cómo mis huesos han sido vivificados así. Y los huesos, dice, sus huesos serán regados de médula ósea. Vuelve a hablar del tuétano, médula ósea. Dentro de la médula ósea, entonces, podemos encontrar la médula ósea roja, que son los glóbulos rojos, y la médula ósea amarilla. Y aquí este texto, devolvámonos por favor, me habla de lo siguiente. Lo encontré en otra versión, en la Biblia al día y en la Biblia 95, versión 95. Mire, escuche. Sus caderas llenas de ¿qué? Y sus huesos recios hasta la médula ósea. ¿Por qué? Si usted ve Job 21 antes de que la palabra de Dios vivificaba literalmente los huesos de Job.
Y esta versión me aclara más. Dice sus caderas. ¿Sabe dónde más se llena esta médula ósea? En esta parte de la cadera, las costillas y los huesos largos. Y donde más está funcionando la médula ósea roja. Pero la amarilla también, que es la grasa. Médula ósea roja y médula ósea amarilla. Pero mire esto. En la Biblia 95. ¿Se me fue? Con sus costados bien regordetes y los huesos repletitos de sustancia. ¿Por qué? Por esta palabra, hermanos. Qué lindo. Porque la Biblia, la palabra de Dios, es viva y eficaz. Bueno, vamos a nuestra siguiente gráfica de los huesos. Allí entonces vemos algo más claro de cómo se produce en la médula ósea. Mire, en medio del hueso, usted puede ver en medio del hueso cómo están las arterias, que son las rojas, y las azules, que son las venas. Y allá en medio de eso, del hueso, empieza a reproducirse las células y los glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos blancos, allá en medio del hueso. Y mire cómo sale, usted ve ahí cómo sale, es impresionante. ¿Sí ve cómo sale? Del hueso salen las venas y las arterias. ¿De dónde se produce la vida? En sus huesos, en mis tuétanos, en mi médula ósea. Y hermanos, y cada vez que tú declaras la palabra de Dios sobre tu vida, y esto debe aclararte muchísimas situaciones. Cada vez que tú declaras y de pronto estás sin ánimo y tú dices: Señor, yo levanto mis brazos aunque no tenga fuerza. Y tú levantas los bracitos, empiezan, hermanos, a funcionar los glóbulos rojos, a multiplicarse. Y se lo puedo comprobar. La palabra de Dios dice, Jeremías 23:9: a causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio, como un hombre a quien debilitó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Qué texto tan extraordinario. ¿Cómo estaba Jeremías? Rellenito, rellenito de médula ósea roja. Se puso colorado, se puso ebrio. ¿Cómo sería esa? ¿Por causa de qué? De la palabra de Dios. Ahora, dice en Proverbios 3, 7 y 8: no seas sabio en tu propia opinión. ¡Wow! Ahí nos tocó el hilo a todos. Teme a Jehová y apártate ¿de qué? Del mal. Mire, el mal, vuelve a tocar el mal. Porque dice la palabra es medicina ¿qué? A tu cuerpo, ¿y qué más? Y refrigerio a tus huesos. Wow. Todo lo dice la palabra. Los huesos están ahí dentro del ser humano, lo que vimos. Hermano, ustedes, aunque somos este cuerpo está aquí y muchas cosas suceden, nuestra parte interna, o sea, nuestros huesos, nuestro esqueleto, tiene que ver mucho con lo que está aquí forradito. Y cuando los huesitos adentro están bien, y cuando los huesitos están así regordetes, como dice la Biblia, bien llenos de tuétano, de médula ósea, mi vida, hermanos, está bien para la gloria de Dios. Mire lo que dice Proverbios 15:30: la luz de los ojos alegra el corazón. ¿Qué hace que los huesos se conforten? Y la buena nueva. ¿Qué es la buena nueva? La palabra, el evangelio. El evangelio del reino de los cielos. Y el evangelio del reino de los cielos conforta los huesos. Esa palabra conforta, dice engorda. Vuelve a hablar de los huesos. Cuando una persona viene a Cristo, en medio de su dolor, en medio de sus dificultades, y esta persona llega a Cristo, hermano, se rejuvenece. Yo no sé qué pasa, pero se vuelve jovencito. Porque la buena nueva conforta los huesos. Amén. Vemos como aún hoy veamos a nuestro presbítero Julio Pérez. Él va a cumplir 90 años sobre la tierra.
y está enterito, enterito. Y dijo, gloria a Dios, gloria a Dios. Proverbios 16, 24, panal de miel son los dichos suaves. ¿Qué son los dichos suaves? ¿Qué son los dichos suaves? Las bendiciones, la proclamación de la gloria de Dios. Y los dichos, dice, suavidad del alma, ¿y qué? Y medicina para los huesos. Entonces esos textos me hablan de la parte ósea. Son medicina, son refrigerio, conforta. Y aún dice Jeremías, se estremecen mis huesos. Vayamos a la siguiente lámina. Entonces vemos el hueso, aquí vamos más gráficamente. Entonces el hueso hay como partido. Dentro del hueso entonces vemos allá médula ósea, vemos la parte del hueso compacto, todos los, ¿cómo se dice? Un corte ahí de los huesos. Ahora, pero usted sabía que esos huesos, hermanos, dentro del hueso, cuando se declara la palabra de Dios, empiezan a vivir. Vaya conmigo al Salmo 119, 25. La palabra de Dios da vida a los huesos. Dice, abatida hasta el polvo está mi alma. Salmo 119, 25. Vivifícame según tu palabra. ¿Qué hace la palabra de Dios? Vivifica, da vida, da pureza, da frescura. El Salmo 119, 28. Se deshace mi alma de ansiedad. Está hablando del ser interno. Pero susténtame según tu palabra. Qué lindo, hermano. Todo el Salmo 119 habla de la palabra de Dios, del testimonio, de lo que es el mandamiento. Amo tus mandamientos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y nos habla entonces este texto. Ahora, dice, desfallece mi alma en el Salmo 119, más abajito, 81. Desfalleció mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. ¿Qué hace la palabra de Dios, hermanos? Da vida a los huesos cuando es declarada en el nombre de Jesús. El Salmo 63, 5, que me gustaría que lo leyéramos completico, pero bueno, no por tiempo, pero usted lo va a leer. Mire, pero dice, como de meollo, la palabra meollo es médula ósea. Meollo, tuétano, es médula ósea. O sea, lo profundo de ese huesito, y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Mira, hermano, la única forma para usted vivificar sus huesos y los huesos de su familia es lo que Ezequiel hizo con los huesos secos. Abrió su boca, no para chismear ni murmurar, sino para bendecir y para declarar la palabra de Dios. Amén. ¿Qué hace, hermanos? Entonces la palabra de Dios da vida a los huesos. Cuando yo abro mi boca, mis labios se llenan de júbilo, te alabará mi boca. Bueno, pero investigando, hermanos, acerca de los huesitos, entonces ahí lo vemos más claramente: el hueso, las arterias, las venas. Esto es algo impresionante. Cuando yo asemejo esta imagen de estos huesos así gráficos con lo que me habla Ezequiel capítulo 37 del valle de los huesos secos, esto se ve claro. Cómo dice que se unieron los huesos, luego cubrió con piel los huesos, pero ¿qué pasaba? No había espíritu. No había espíritu. Hasta que el Señor le dice a Ezequiel, ¿qué? Profetiza, hijo de hombre. Profetiza. Nos hacían muy gráficos este texto, hermanos, y me gozaba escuchando en la convención de Mías la semana pasada. Muy gráficamente, hermanos, sí. El Señor, ¿qué le dice a este hombre? Háblale a los huesos. Se unieron, pero no había vida en ellos. Y luego dice, profetiza, háblale a los huesos. Pero saben que en medio de todo esto, los huesos se envejecen. Científicamente, médicamente, los huesos se envejecen. Y la palabra no lo dice. ¿Por qué?
Proverbios 17:22. El corazón alegre constituye, ¿qué? Mas el espíritu, ¿qué? ¿Qué hace con los huesos? La tristeza seca los huesos. Por eso en el capítulo, en el anterior texto, decía: mi boca te alabará, abre tu boca. El salmista decía: alma mía, alaba a Jehová. Le decía el alma: abra la boca, hermanos, para alabar al Señor. Abra sus labios, saque sus palabras, declare la palabra de Dios, declare la libertad. El corazón alegre constituye buen remedio. Cuando yo alabo al Señor y declaro y lo abro, no que me estén cantando al oído, cuando yo hablo, más el espíritu triste seca los huesos. ¿Qué envejece los huesos? Mientras callé, o sea, mientras no confesé mi pecado, se envejecieron mis huesos. En el gemir todo de día y de noche, Salmo 32:3. Pero mire más adelantico en el Salmo 32, del 5 al 6. ¿Qué debes de hacer? Mi pecado te declaré. No encubrí mi iniquidad. Dijo Dios: confesaré mi transgresión a Jehová, y tú perdonarás, ¿qué? La maldad de mi pecado. Por esto oraré a ti. Por eso a ti orará todo santo en el tiempo en que pueda ser. Ay, tan bello, hallado en todo tiempo, en cualquier momento. Yo puedo levantar una oración de santidad hacia mi propia vida, hacia mi familia, hacia mis generaciones. ¿Qué pude yo haber transmitido, hermanos, a mis hijos y ahora a mis nietos? ¿Qué se pudo entretejer por allá adentro? Pero yo puedo decir: Señor, confesaré el pecado, declararé mi iniquidad, confesaré mi transgresión a ti, oh Señor. ¿Cuántas cosas hay por allá ocultas? Y todo tiene que salir a la luz, y todo tiene consecuencias. Mire lo que dice en el Salmo 38:3. Nada hay sano en mi carne, ¿se imagina? A causa de tu ira no hay paz en mis huesos, a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se ha agravado sobre mí. Wow. Está hablando de pecado, está hablando de iniquidad y está hablando de mal. Pero más adelantico, en el 18, por tanto, ¿a qué no lleva el Señor? Confesaré la maldad y no contristaré, y me contristaré por mi pecado. Mira, muchas personas pueden avanzar, hermanos. Yo en alguna ocasión lo decía: puede la persona que lucha con el licor, con un pecado, con unas cosas, con la pereza, con el sueño, con todos esos pecados ahí que aburren, hermanos, realmente, y luchan por años. Lo habrás confesado al Señor. Habrás dicho: Señor, arranca ya de raíz todo esto que me lleva a caer en lo mismo. Caer en lo mismo. Necesitamos confesar el pecado. Mire, también entonces por el pecado. Ahora por enfermedad. Le pasó a Job. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos. Job fue castigado, tenaz, y él sentía el dolor en sus huesos. ¿Por qué? Por la enfermedad. Ahora dice David: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, Jehová, porque mis huesos se estremecen. Vuelve a hablar de los huesos. Ahora, Jeremías también dice: hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. Lamentaciones 3:4. Los huesos envejecen a causa de muchas cuestiones. Entonces terminamos de hablar de la genética. Entonces están los padres, los abuelos. No me gusta mucho esa lámina, pero ahí podemos ver todas unas generaciones. Seguimos el segundo aspecto. ¿Cuál es el segundo? La semilla es sembrada ¿por quién? Por Satanás. Entonces genéticamente espero que haya quedado claro, hermanos. Hasta los huesos, hasta el ADN
Por eso, hermanos, el Señor dice, te es necesario nacer de nuevo. ¿De qué? Del agua y del Espíritu. Te es necesario nacer de nuevo. Si no, no vas a poder entender el reino de los cielos. Y ese ADN del nuevo nacimiento, hermanos, hace que se genere nuevas cosas en mí. Y la raíz de maldición se va. Ahora viene la semilla, dice la semilla sembrada por Satanás. Veo esta gráfica más clara. Viene la semilla va germinando, ¿cierto? La segunda parte va saliendo de su raíz, luego va brotando por la tierra encima, que el tronquito, la cuarta ya sale, cae nuevamente a la tierra, pero mire, se van generando el tronco, las hojitas. Entonces, la maldad es la semilla, aparte de abajo del árbol. Vaya conmigo a la parte de abajo del árbol. Ahí está la semilla. ¿Cuál es la semilla? La maldad, el mal. Satanás lo coloca ahí, coloca la semillita. Y a veces solitica germina. ¿Qué es el tronco? La iniquidad. Por eso, hermano, usted tiene que tener muy claro, la iniquidad, el pecado no es lo mismo. La iniquidad es el tronco, pero salen con sus fuertes raíces. La maldad va produciendo sus fuertes raíces allá profundas hacia la tierra, allá ocultas. Luego viene el tronco que es visto y uno dice, uy, qué árbol tan grande, tan majestuoso, qué árbol tan feo. Bueno, el tronco dice mucho de lo que está allá en la semilla. Y el fruto es el pecado. Cuando esto es claro, yo digo, ya entiendo. Muchas personas, hermano, hablan de esta parte. Entonces, la iniquidad es lo que pervierte el diseño original de Dios para cada ser humano. La iniquidad es lo que la Biblia llama el cuerpo de pecado. Y ese cuerpo de pecado tiene, hermanos, que ser arrancado totalmente de nuestras vidas. ¿Qué sembró posiblemente el diablo en la familia? Pobreza, maldiciones generacionales en finanzas, no sé, en enfermedades. Porque, hermanos, se habla de genéticamente, las enfermedades se van constantemente heredando y tienen que ser rotas. Y lo que a mí a veces más me admira, hermanos, es que los médicos averiguan no tanto por las enfermedades de los padres hoy en día, sino de los abuelos. ¿Saben que se transmite más esas enfermedades de los abuelos hacia los nietos? Tremendo. Ahora, entonces, la iniquidad. Por eso es necesario, hermanos, esta gráfica. Ese eres tú, el tabernáculo. No voy a hablar mucho de esto, pero el tabernáculo nos habla mucho acerca de por qué la iniquidad tiene que ser desarraigada de nuestras vidas. Cuando Dios pensó en el plano del tabernáculo allá en el desierto, estaba pensando en su Hijo, en traer la bendición a la tierra y a los seres humanos, porque había iniquidad. Porque Dios dijo, necesito el sacrificio de los animalitos. Porque era escoger para Dios el animal más lindo, el primogénito, el más hermoso para ser sacrificado por la iniquidad. Porque era necesario que se diera el día de la expiación y se llevara a ese corderito que nada hizo allá al desierto y dárselos a quién era, se me olvidó este personaje o lo que la Biblia habla, llevado al desierto, dejaron allá a morirse. Era puesto todas las iniquidades y pecados del pueblo y se llevaba a que se muriera en el desierto. Pero el Señor, a través de esta gráfica del tabernáculo, pudo encontrar esto. Ahora, no, devuélvete. La tecnología me atropella. Cuando el Señor entonces diseña, hermanos, esta parte del tabernáculo, pensó en el sacrificio, pensó en cada uno de los aspectos, pensando en que la iniquidad del ser humano, hermano, tenía que desarraigarse. ¿Cómo? A través de la cruz de Cristo. ¿Cómo podemos sacar todas las iniquidades y cosas por allá que ni nos imaginamos? A través de la cruz.
Y esa gráfica que nos lleva a la anterior, que nos lleva a entender cómo, hermanos, es tan importante recordar el sacrificio de Cristo por todos nuestros pecados, iniquidades y maldiciones. Bueno, vamos a los deseos de la carne. ¿Quién es él? ¿A quién se le parece? ¿Lo están viendo? Pedro. ¿Sería que Satanás le puso la semillita? No, lo quiso hacer. Él negó al Señor, ¿cuántas veces? 3, y después el lamento. En los deseos de la carne. ¿Qué dice entonces Santiago 1:13? Ahí está Judas, regando lo que él hizo también. Lo que le dieron, dije, no, yo no quiero ese dinero. Ya había hecho lo que hizo por su carne. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es ¿qué? Tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que has concebido, da a luz el pecado. Y luego el pecado da a luz ¿qué? La muerte. Amados míos, no es rey. Muy bien. Y vamos terminando entonces con la cuarta, y es: saca el anatema de tu casa. Entonces, el anatema es aquello que es dado a los sacrificios de los dioses, todo lo que es consagrado a los dioses. Eso es anatema, es maldición. Saca la maldición de tu casa. Entonces, al hablar esto, muchas veces tal vez no tenemos esos diosesitos con minúscula o dioses raros. Yo no sé quién era, si Dagón o qué dios era el que adoraban ahí el pueblo de Dios. Pero adoraban esto, eran imágenes pequeñitas, los tenían en rincones como esta figura y adoraban. El pueblo de Dios, los hijos de Dios, hacían esto. Entonces, el anatema, hermanos, está dado también en lo que es todo el paganismo. ¿Qué es el paganismo? ¿Qué es el paganismo? Todo lo que el hombre ha generado, ha traído en cuanto a maldiciones, la tradición, el crear dioses, vírgenes, situaciones, lo que se vive en muchas naciones, aun pueblos que están pereciendo de hambre, pereciendo físicamente de hambre, por adorar un Dios que no les da nada, ni siquiera agüita, y es el Dios del agua. El ocultismo, todo lo que es consagrado a Satanás, todo lo que se hace en lo oculto, en lo místico, todo esto, hermanos. La mitología, cosas que a veces se pegan. Y yo digo que también podríamos hablar de las cosas culturales, que a una veces dice, no, es que en mi tierra eso se hace. Sí, en mi tierra eso es así. Eso mi familia eso lo hace. Y sí, lo hacemos así. Cuidado. Hay cosas, hermanos, que la Biblia dice: saca el anatema de tu casa, saca la maldición. Yo no puedo, hermanos, seguir tradiciones. ¿Qué es una tradición? Es lo que me han enseñado tal vez desde pequeño. Sí, tengo que poner ahí no es que esto sea malo, ¿no? Tengo que poner una velita ahí encendida todo el tiempo. Entonces es la tradición de mi familia. Hermano. Son representaciones físicas de lo espiritual. Eso es tremendo. Ahora, la superstición, todo lo que tiene que ver con la nueva era, que finalmente es vieja era, eso es muy antiguo. Pero todo lo que tiene que ver con cosas colgantes, con cosas que yo veo, hilos, matas, sembrados, todo esto, hermanos, es maldición. Ahora, el mundo espiritual, hermanos, el mundo espiritual puede entrar en contacto con el material cuando yo atraigo eso a mi vida a través de una imagen. Y los problemas espirituales necesitan solucionarse, ¿cómo? Espiritualmente. Amén. Gloria al Señor. Récord.
Póngase en pie, hermanos, y vamos a orar al Señor. Dígale al Señor: Señor, líbranos del mal. Gracias por el tiempo, Señor. Gracias por tu misericordia que traes cada día, Señor, y tú nos enseñas. Abre nuestro entendimiento, Señor. Permite que a través de estas ilustraciones podamos entender, Señor, mejor cómo tu palabra funciona, cómo da vida, Señor. Cómo a través de tu palabra tú dices, Señor, que estamos aún a expensas del mal, pero tú nos libras del mal. Tú nos adviertes, Señor. Tú nos dices: necesitas sacar todo eso. La palabra tuya dice, Señor, que debemos desechar todas las obras del Satanás. Debemos desecharlas, sacarlas. No participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. No atarnos a una tradición, no atarnos a la palabra de fulanito, menganito, Señor, que nos trajo tal vez algo que nos tiene atados, Señor. Palabras, situaciones del enemigo, maldiciones. Padre, en el nombre de Jesús oramos. Levante sus manos al cielo. Aquí hay 17 familias representadas. Ore usted por si tiene vivos a sus padres o sus abuelitos, no sé. Si usted tiene vivos a ellos, bendígalos, bendígalos, porque para ellos también alcanza la bendición. Ahora, si sus hijos, bendiga a sus hijos, a sus nietos, bendígalos. Usted está aquí, usted fue traído, hermanos, aquí para oír esta palabra del Señor. Ya sus ojos han sido abiertos, la palabra ha sido expuesta, hermanos. Ahora depende de ti que empieces a orar al Señor y a decir: Señor, ¿qué hay? Padre, líbranos del mal. Sacamos toda maldición de las casas, Señor. Padre, sacamos toda maldición de nuestra casa, Padre, aún de nuestras células, de lo más profundo de nuestros huesos, para que tu palabra corra viva y eficaz, para que tu palabra sea como un río de vida, Señor. Tú dices, Señor, que tú mueves las nubes como quieres, que tú das agua donde quieres, que tú llenas las nubes de agua, Señor, que hay fuentes de vida, Señor. El agua es vida para la tierra, Señor. Padre, y sin la agua no produce muchas veces la tierra. Y tú te encargas, Señor, de mover las nubes donde quieres, Señor. Y que caiga el agua donde quieras, Señor. Para que esa agua formen ríos. Y esos ríos, Señor, formen fuentes, Señor. Y se llenen estanques de agua. Y así sea nuestra vida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, llena nuestras vidas, Señor. Llénalas de la palabra de Dios, que corra, Señor, para que esa palabra lleve vida, vida, vida a los huesos secos, para que esa palabra llene, Señor, las vidas. Aquí hay familias, Señor, 17 familias representadas, Señor. Padre, ¿cuántas personas representadas, Padre? Y si las multiplicamos a nuestros familiares, a nuestros tíos, primos, Señor, aún vecinos, Padre, declaramos la palabra de Dios. Hoy, Señor, decimos: líbranos del mal, Señor, porque tuyo sea el reino, el poder y la gloria, Señor, por todos los siglos, Señor, porque tuyo es el poder, tuyo es el reino y tuya la gloria, Señor. Cuando entendemos, Señor, la palabra claramente, Señor, no podemos dar golpes al aire si no sabemos dónde vamos a golpear, Señor. Claramente, Señor, sabemos dónde vamos a acertar. Padre, y hoy oramos por nuestra familia, Señor, por lo más profundo de los huesos, Señor, para que sean huesos sanos, llenos de vida, Señor, llenos del ADN de Cristo, Padre, de santidad, de pureza, de amor por las almas que se pierden, Señor. Padre, desarraiga toda situación del enemigo. Quita, Señor, toda situación de nuestra propia carne, Señor, de toda concupiscencia, de toda esa, Señor, todo eso que el mundo trae, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, abre nuestros ojos para sacar toda maldición de nuestra casa, Señor, y avanzar. Padre, yo oro. Cuántas cosas no hay en nuestra casa, Señor, que han sido consagradas a demonios, y ahí están. Padre, Padre celestial, perdónanos.
¿Cuántos programas de televisión no están hoy, Señor, pantallas de televisión abiertos en los hogares y las personas reunidas a través de esto, que solo trae muerte y sequedad a los huesos? Padre, perdónanos. Abre nuestros ojos a deleitarnos en la palabra de Dios. Padre, que sintamos esa palabra así real, viva y eficaz, Señor, que sane los huesos. Que sane los huesos. Yo oro por cada una de estas familias aquí representadas. Que seamos pregoneros de esto, Señor. Que nos quede, Señor, fácil mirar a Satanás y decir: vete, Satanás, tú no tienes autoridad. Y poder declarar, Señor, fácilmente en el nombre de Jesús, misericordia, perdón y clemencia para cada familia, para cada integrante, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, yo oro específicamente también por la oposición, Señor, del enemigo, para abrir nuestras mentes y entender todo esto que tú tienes preparado para nosotros. Yo oro, Señor, que abras tú los ojos del entendimiento, Señor. Abre los ojos del entendimiento de cada uno de nosotros, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, en el nombre de Jesús, para discernir y saber, Señor, las verdades que tú tienes. Padre, que tengamos la completa libertad para nuestras familias, para nosotros mismos. Ya, Señor, todo roto en el nombre de Jesús. Toda la tristeza se va, toda la amargura se va, Señor. Todo lo que contrista al espíritu se va en el nombre de Jesús. Todo lo que trae, Señor, a una envidia se va. Toda situación del enemigo se va, Padre, porque sabemos que esto seca los huesos, Padre, pero sabemos que en el nombre de Jesús la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, Señor. Atráenos en ti, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre precioso de Jesús. Gracias, Jesús.